En este video vamos a trabajar lo que son las factorizaciones sucesivas. Y para ello vamos a tener polinomios los cuales se presentan de tal forma que son polinomios grandes y nosotros debemos de factorizar, pero nos vemos en la dificultad de que tenemos que aplicar algunos métodos previos para poder factorizarlo. Tenemos por ejemplo, el polinomio menos 2xy cubo menos 4xy cuadrado más 32xy más 64x. Entonces, para poder factorizar este tipo de polinomios tenemos que aplicar algunos pasos a desarrollar. El primer paso es sacar el factor común de ese polinomio para reducirlo y ver qué otro método le podemos aplicar. Entonces, recordar que el factor común lo podemos hacer como un factor común simple, es decir, que todos los términos del polinomio tienen factor común, o por un factor común por agrupación. Cuando algunos de los elementos del polinomio tienen factor común, pero otros no, pero esos otros sí tienen otro factor común, entonces ese sería factor común por agrupación. Luego de tener el factor común, vamos a aplicar el teorema del factor y división sintética en el polinomio que resulta después de extraer el factor común. Es decir, cuando sacamos el factor común vamos a llegar a un polinomio el cual sí podemos desarrollar por división sintética, pero necesitamos también aplicar el teorema del factor. Y tercer paso sería factorizar el cociente en la división sintética. Y no debemos de olvidar que el factor común se agrega en la respuesta, el factor común que vamos a sacar desde el principio. Vamos a ver entonces cómo iría paso a paso el desarrollo de este ejercicio. En el paso 1 entonces recordar que vamos a sacar el factor común de este polinomio. Vamos a descomponer cada uno de los términos a lo mínimo para ver cuáles son lo que se va a ir repitiendo dentro de cada uno. Por ejemplo, menos 2xy al cubo se puede descomponer como menos 2 por 1 por x por y por y por y. Y así vamos a ir descomponiendo cada uno de los elementos, ¿verdad? Por ejemplo, el 32xy se puede descomponer, como ya vamos viendo que el factor común va a ir en el 2, porque el 4 también lo puedo descomponer como menos 2 por 2. Igual el 32 lo voy a descomponer en ese mismo factor, 2 por 16. Lo mismo que va a suceder en el 64, lo voy a descomponer en el factor de 2. ¿Por qué? Porque entonces ya se va viendo cuál es el factor común que tienen este polinomio. Entonces ahora tenemos que sacar todo lo que se repite en cada uno de los términos del polinomio. Por ejemplo, lo que se repite en el primero es el 2 y la x. En el segundo y en el tercero tenemos y, pero en el cuarto ya no tenemos y, por tanto no es parte del factor común. Vea, en el segundo término igual se repite 2 y x. Ojo, el menos no se repite, solo se repite el 2. 2x, 2x. Por tanto, el factor común va a ser 2x. ¿Y qué me quedó que no es parte del factor común? Me quedó en el primer elemento, en el primer término, menos y 3 veces, o sea, menos y al cubo. En el segundo, menos 2y al cuadrado. En el tercero, 16y. Y en el cuarto, solo me quedó 32, que es lo que tenemos en este polinomio, que ya va tomando forma para poderlo desarrollar por división sintética. Cabe mencionar que este polinomio, si vemos, tiene una variante o una cosa que no se mira del todo bien para poder factorizar por división sintética, que es este signo menos que acompaña al coeficiente que es 1 en y al cubo. ¿Qué vamos a hacer para quitarnos ese menos de y al cubo? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. En vez de que este menos esté ubicado en y al cubo, lo que vamos a hacer es que el factor común sea menos 2. Y cuando eso suceda, que el factor común sea menos 2, todos los signos del término, el polinomio que tenemos dentro, van a cambiar. Es decir, que nos quedaría de esta manera. El factor común va a ser el menos 2x y ahora sí ya nos queda todo con signo contrario. Es decir, estaba negativo, pasó a ser positivo. ¿Por qué? Porque el negativo lo sacamos de este polinomio. El menos 2 pasó a ser más 2 porque aquí está el negativo. Lo mismo pasa con 16 que estaba positivo, ahora va a estar negativo porque menos por menos va a ser más.
igual el 32. Menos por menos va a ser más. Entonces, solo lo hemos acomodado para poder desarrollar la división sintética de una forma más sencilla. Entonces, eso es lo que hemos hecho, acomodarlo. Ahora sí ya tengo el polinomio que voy a aplicar la división sintética. Veamos. Ahora vamos al paso 2. División sintética, pero no tengo en la división sintética un divisor. Solo tengo el dividendo, es decir, solo tengo P. ¿Qué voy a hacer entonces? Aplicar el teorema del factor. En el teorema del factor, recordemos que lo que debo de hacer es buscar un número que al multiplicarlo me vuelva cero ese polinomio. Vamos a ver que el factor o el número que me vuelve cero todo ese polinomio es el menos 2. Porque menos 2 al cubo son menos 8, más menos 2 al cuadrado son 4 por 2, 8, menos 16 por menos 2 son 32, y el 32 ya estaba como un término independiente. Todo esto, al operarlo, es 0. Pero no es el único término que me vuelve 0 a este polinomio. Por ejemplo, si probamos el 4, también es un factor que me vuelve 0 el polinomio. La respuesta del ejercicio, independientemente se trabaje con menos 2 o con 4, tiene que ser la misma. Solo cambia el proceso, que es lo que vamos a ver. Si hacemos esta operación, también nos va a dar 0. Entonces, lo que vamos a hacer es probarlo con los dos. La división sintética con los dos, para que veamos que en ambos casos la respuesta va a ser la misma. Probamos primero entonces con factor menos 2. El factor es menos 2. Y los términos que acompañan el polinomio son, los coeficientes son 1 para y al cubo, 2 para y al cuadrado, menos 16 para y a la 1 y menos 32 para y elevado a la 0. Por tanto, en división sintética entonces bajamos el primer término, lo multiplicamos y nos da como resultado menos 2. Ahora, 2 menos 2 es 0. Menos 2 por 0 son 0. Porque todo número multiplicado por 0 sigue siendo 0. Menos 16 más 0 son menos 16. Menos 2 por 16, menos por menos sería más. 2 por 16, 32. Menos 32 más 32 es 0. Eso quiere decir, cuando nos da 0 en el residuo de la división sintética, cuando aplicamos el teorema del factor, quiere decir que hemos hecho bien el proceso. Porque cuando aplicamos teorema del factor, el residuo de la división sintética siempre va a ser 0. Veamos entonces cómo nos queda la respuesta. X más 2, que sería el divisor. Recuerde que si aquí tenemos menos 2, en el divisor teníamos que tener más 2, porque el signo es contrario en el divisor y en el valor de A. Ahora, este x al cuadrado más 16 salió de aquí. X elevado al cuadrado más 16. El 0, como es 0, no lo vamos a poner en el cociente. Ahora, esto es factorizable. Tenemos esta respuesta que es una diferencia de cuadrados. Perdón, aquí hay un error. Este tiene que ser un menos. Aquí lo tenemos como menos. Tiene que ser menos para la diferencia de cuadrados. Por eso justamente es una diferencia de cuadrados. Entonces vamos a hacer esa corrección rapidito. Porque este tiene que ser un signo menos para aplicar la diferencia de cuadrados. Si nos fijamos entonces en el cociente, aquí tenemos el menos. Ahora sí, tenemos esta diferencia de cuadrados, lo que quiere decir que esto se puede factorizar. El factor entonces, el del cociente, y se separa la raíz. Esto tiene una raíz x, va en los dos paréntesis separados por el signo más y menos, y el número de la raíz cuadrada de esto es lo que va a acompañar a los dos paréntesis, que en este caso sería 4 y 4. Sin olvidar que el menos 2x, que era nuestro factor común, se agrega al final a la respuesta. Vamos a probarlo entonces con el factor ya no 2, sino que ahora con factor 4. Cuando el factor es 4, ¿cómo queda la división sintética? El primer término se baja. Ahora, 4 por 1, resultado 4. 2 más 4 son 6. 4 por 6 son 24. Menos 16 más 24 son 8. 4 por 8 son 32. Y ahora 32 menos 32 es 0. ¿Cómo va a quedar la respuesta entonces? De esta manera. El valor de A era 4. Entonces al regresar al divisor, el divisor tiene que ser menos 4. Ahora nos queda este polinomio.
que sale como resultado del cociente. X al cuadrado más 6 más 8. Pero esto también es factorizable. Este trinomio es factorizable, no es un trinomio cuadrado perfecto, por tanto no se puede desarrollar como un trinomio cuadrado perfecto, pero sí se puede desarrollar con el caso en donde separamos los dos paréntesis, porque la x está elevada al cuadrado, separamos los dos paréntesis y buscamos un número que multiplicado del tercer término y sumado del segundo término. En este caso, ¿cuáles serían esos dos números? Un número que multiplicado de 8 y sumado de 6. Vamos a ver entonces que es 4 y 2. 2 por 4, 8. 2 más 4, 6. Entonces, vean, siempre le agrego el menos 2x, que es el que veníamos arrastrando desde el principio, que es el factor común. De tal forma que, independientemente yo tome factor menos 2, la respuesta va a ser esta. Y si yo tomo factor 4, la respuesta es exactamente la misma. En una posición diferente, pero como es multiplicación, el orden de los factores no altera el producto. Pero la respuesta es exactamente la misma independientemente del factor que yo utilice para desarrollarlo.